Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más. Hoy vamos a darle color a otra figura también de Dungeons and Lasers, esta vez es un dragón, Durkar. Y para ir un poco más rápido voy a dar los colores base con el aerógrafo. Y van a ser dos colores bases, va a ser Bone White para la parte del pecho, la especie de aleta dorsal que tiene y las partes blandas de las alas, eso va a ser con Bone White. Y después toda la parte de escamas va a ser Middlestone, los dos colores de la gama Air de Vallejo para poder usarlas con comodidad con el aerógrafo. Porque si no voy haciendo, aunque sea estas cosas con el aerógrafo, no voy a pillar soltura nunca. Así que aprovecho para practicar, intentar hacer las partes pequeñas y así, pero nada. Sobre todo el color base. Y luego las partes que no quedaron bien definidas las retocaremos tranquilamente con el pincel. O sea que no pasa nada. Eh, Simplemente quiero ir practicando un poco con el aero. Y además, las cosas como son, se pinta mucho más rápido con el aero para dar el color base. O sea que solo con eso ya me ahorró un montón de tiempo. Aunque yo no tenga el manejo como para hacer efectos mejores, me adelanta muchísimo trabajo, ¿ves? Y ahora estoy ahí con el pincel retocando los puntos en los que o no llegaba el soplo de pintura del aerógrafo o mi habilidad no me permitió pintarlas de una forma, un color sólido, ¿me entiendes? Entonces es una gran ayuda, es una gran herramienta y, y hay que ir aprendiendo a usarla y aunque sea eso, con los colores básicos, es un buen principio. Para las imprimaciones también se puede usar al principio para, para ir pillándole eso, la técnica del manejo del aerógrafo, porque es sorprendente que sin saber usarlo, solo con lo mínimo, 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 ya está queriendo hacerme efectos pintando. Entonces, ya te... sin querer estás haciendo degradados y estás haciendo transiciones del color. Como ves ahí en las alas, ves que los colores hacen transición, que hacen ese efecto como difuminado. Entonces, eso sabiendo dominarlo es un puntazo y hay que trabajarlo. Pero por lo pronto toca dar el color base y luego hacer los retoquitos con el pincel. Una vez tenemos bien marcados los colores, vamos a hacer el truco que hicimos con el Fénix con una tinta al óleo, ¿vale? Que va a ser, en esta ocasión va a ser negra, porque la vamos a utilizar para crear un contraste fuerte en las líneas que separan las zonas escamosas. Esto nos va a ensuciar un poco toda la miniatura, porque todavía no tengo yo pillado bien la técnica de la tinta al óleo. Pero sí que es verdad que es más fácil de aplicar que una tinta al uso acrílica, por ejemplo el Nun Oil. Esta das un toquito y ya automáticamente corre a llenar las grietas. ¿Ves? Ahí en la cara se nota más cómo se distribuye la tinta. Y es un gustazo trabajar con esa técnica. Claro, el problema es que como yo no la tengo del todo dominada, voy a ensuciar mucho y después voy a tener que volver a limpiar. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es el efecto que me está creando. Por otro lado, en las partes que eran del color más claro, le voy a dar un lavado de, esta vez sí, de una tinta acrílica de Rayclan Fleshshade. Rayclan Fleshshade.
para darle algo así de profundidad, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer en las partes que tiene el color claro. Eso ahí vamos a ponerle lo que sería el pecho, la parte inferior de la cola y las alas. Y vamos a poner como si no hubiera un mañana, para que todas las zonas profundas queden bien inundadas de la tinta. Eso le va a dar un aspecto un poco más asquerosito y un poco más orgánico también. Y después, por supuesto, nos va a tocar volver a limpiar. Pero bueno, es parte del proceso. ¿Ves? Como te decía, quedaron zonas muy manchadas por las tintas. Entonces voy a empezar ahí, sí, ahí se ve un poquito mejor. Con el mismo color base voy limpiando las manchas de la tinta de las zonas superficiales de las escamas, para que las ranuras queden negras. Como el color ese que utilizo es de la gama Air, es un poco translúcida porque no es una pintura muy espesa. Entonces es un poco translúcida, pero a la vez eso nos va a permitir crear pequeñas variaciones en los colores de las camas que podemos utilizar para darle más textura y un aspecto más orgánico al dragón. Casi que nos hace parte del trabajo sin quererlo. Así que lo servido por lo comido, todo va bien. Ahora cuando vamos a limpiar las partes que era con blanco hueso, bone white, no vamos a hacer una limpieza exhaustiva, vamos a aprovecharlo para que sea ya directamente la iluminación de las partes de ese color, toda esa parte central del pecho, la cola y las alas. Entonces no limpio todo lo que hice con el lavado, no lo dejo solo en las grietas, sino que aprovecho esa degradación de color y la textura muy líquida del bone white para utilizarlo como una veladura y hacer las transiciones de luminosidad en esa parte del dragón. ¿Ves? Ahí que acerco un poco el plano, se ve un poquito mejor lo que estoy haciendo. ¿Ves? No le doy a toda la superficie, sino a las partes que, por la posición en la que están, recibirían más luz del entorno y tendrían un color más claro, más iluminado. Pues eso lo vamos a hacer ahora con toda la parte del bone white. Realmente lo más complicado de este paso es ir calculando escama a escama cómo estaría recibiendo la luz cada una de ellas. ¿Ves? Aquí tenemos el ejemplo de la cola, que como está curvada, no todas las escamas van a recibir la luz de la misma forma, con lo cual no las iluminas todas igual. Tienes que ir siguiendo la curva y decir, a ver, cuáles son las que están más hacia arriba, cuáles están más orientadas hacia el exterior. Pues por este lado recibirán un poco más de luz, por este lado quedará un poco más en sombra. Y eso, escama a escama, y buscando la forma de que quede un efecto global creíble. Lo mismo ahora cuando empecemos a dar las sombras. Para dar las sombras a la parte principal del cuerpo, vamos a llamarla, hice una mezcla entre mahogany y Middlestone, porque de momento mi colección de marrones no es muy grande, no tengo muchos marrones para jugar, así que vamos a apañarnos con lo que tenemos, aunque yo no sea amigo de hacer mezclas. Pero bueno, todo es por practicar y seguir aprendiendo. Entonces, lo mismo que estábamos haciendo antes para dar las luces, ahora lo vamos a hacer para dar las sombras de esta parte más de la parte más grande del cuerpo, escama a escama, calculando qué parte quedaría más en sombra
tanto la escama como la parte de, por ejemplo, ahora que me ves ahí pintando la pierna, pues ves que una parte recibiría más luz, otra recibiría menos, y de eso trataría el tema, de ir haciendo el cálculo para, en este paso, dar las sombras, y después en el siguiente paso dar las luces a escama por escama. Es que yo sé que me repito mucho, pero tomarte la paciencia de ir escamita a escamita cada parte del cuerpo individualmente va a darnos muy buen resultado. O sea, mira, ahora vamos a dar unas cuantas luces. Cogemos el color base, que era el Middlestone, y hacemos una mezcla con Ice Yellow. Hay que tener cuidado con el Ice Yellow porque es muy brillante y va a ser muy poderoso al pintar. Y ahora con esa mezcla vamos a hacer las iluminaciones. Las iluminaciones van a ser muy pequeñitas. Vamos a intentar mantener parte del color base, vamos a mantener las sombras y vamos a mantener también todas las líneas negras que conseguimos con el lavado de la tinta al óleo. Eso nos va a crear un contraste brutal, que es lo que va a crear el efecto para vender un dragón que va a ser creíble. Que vamos a ver que es un dragón. Va a ser un dragón creíble, por lo menos que esté bien pintado, ¿sabes? Y ahí vamos trabajando. Me centro en esta parte del vídeo mucho la cara porque tiene mucho detallito, que se puede hacer muy pequeñitas iluminaciones y con muy pequeñas iluminaciones va a ganar un montón de vida. Entonces por eso me gusta mucho esta parte de la grabación del material que tenía. Y así vamos a ir iluminando, igual que hicimos las sombras, cada pieza individualmente, pensando cómo recibe la luz esa pieza, esa pequeña escamita, ese pequeño trocito de la piel del dragón, y cómo recibiría la luz el conjunto. Por ejemplo, ves ahí el cuello, y con el contraste de las sombras que hicimos antes queda una cosa, no sé, ya me dirás tú qué te parece, me lo pones ahí en la cajita de comentarios, pero yo flipé en colores cuando vi que era capaz de conseguir este resultado. Con el poco tiempo que llevo pintando, sí es verdad que me he esforzado por aprender y veo muchos vídeos de gente que es realmente buena, que es profesional. Y me sorprendí a mí mismo cuando empecé a intentar estas cosas e inmediatamente empecé a ver los resultados, simplemente teniendo paciencia y parándome a pensar dónde daba la siguiente puntita de pintura. Fíjate ahí en la parte del cuello, que no necesita mucho más trabajo y vende un efecto, no sé, yo lo veo, le he enseñado fotos a gente y nos gusta mucho el efecto, creando los contrastes con las sombras. Fíjate que doy la pintura muy diluida para que no sea demasiado fuerte, y los puntos en los que quiero que tenga un poquito más luz le doy una segunda capita, no pasa nada. Yo he descubierto que, ya lo dije en otro vídeo, que la veladura es una de mis técnicas favoritas, soy muy fan y te permite mucha versatilidad. Con la misma mezcla voy a aprovechar para hacer un perfilado en las zonas que estaban en sombra, ¿vale? Vamos a hacer ese perfiladito para que destaquen todavía más y tenga un efecto visual más impactante todavía. Justo al lado de esa sombra negra pones una línea de luz y destaca muchísimo más. Y ahora vamos a hacer las luces extremas, directamente Ice Yellow, muy poquita cantidad, solo en sitios muy marcados, muy pequeñitos, y las zonas, los puntos más sobresalientes de la piel, como ves ahí en el antebrazo. Ahora hago ese plano simplemente para que veas. ¿Ves? Las escamitas también tienen un puntito mínimo de Ice Yellow. Todas las escamas están iluminadas individualmente y solo los puntos más sobresalientes damos el Ice Yellow para crear ese contraste y esa luminosidad
extrema, básicamente es lo que vamos a hacer. La figura ya casi que estaría. La lengua la hice con Pink Horror, me parece que era, uno de los colores que utilicé con los termagantes. Y solo me faltaría hacer pues esa especie de aleta dorsal de la que salen los pinchos que entendemos que, o entiendo yo que son como huesos. Pues lo dejé para el final porque básicamente no sabía qué hacerla, lo vine a decidir al final para terminar la figura. Entonces lo primero que hice fue darle un lavado de Lakeland Flesh Shade a toda esa parte de la cresta, a todos los pinchos de la espalda, las garras y los colmillos. Les voy a dar un color base de Moon Yellow porque me sentía experimentador y digo, vamos a ver qué pasa si vamos a jugar. Estamos aquí para divertirnos, pues vamos a jugar. Entonces empezamos pintándolos todos de amarillo. Luego les vamos a dar un lavado con Null Oil para que sea todo más guarro, más sucio. Todos los colmillos, todas las garras, los pinchos de la espalda, las puntas de hueso que salen de las alas, todo un lavado con Null Oil. Y por último le vamos a hacer un pincel seco tanto a la aleta dorsal esa como a los pinchos, los colmillos, los huesos y las garras, un pincel seco con Bone White. Vamos a intentar hacer un efecto así orgánico desagradable. No sé, yo pienso que los dragones tienen que ser bichos que intimiden y tienen que ser creíbles. Ese monstruo tan grande que come vacas de un bocado, pues no lo veo yo como que sea... Bueno, da igual, estoy divagando, pero bueno, para recuperar el tono hueso sucio, pues hice ese proceso. Color base Moon Yellow, lavado con Null Oil y pincel seco con Bone White. Pero al hacer eso me di cuenta que quedaron demasiado blancos, demasiado desaturados. Así que para devolverle un poco de viveza, pues no me compliqué la vida. Le di una capa muy fina de diluida de Scrofulous Brown, que es un color que me ha demostrado que es bastante versátil para conseguir cositas. Y bueno, pues ahí tendríamos a nuestro dragón terminado. Hombre, evidentemente, una vez tienes pintado todo, también hay que darle un poco de cariño a la base, ¿vale? Pero no me compliqué mucho. O sea, una pintura dorada a las monedas del tesoro, los baúles madera, hierro y un suelo de jade. Así que nada, que me estoy enrollando mucho, que me despido por esta semana y que si te gustó el vídeo, pues yo que sé, regálame un like, suscríbete, esas cositas y comparte el vídeo con esos amigos que tienes que comparten el hobby de pintar miniaturas, figuras, esculturas y todas esas cosas. Hasta el próximo vídeo, un abrazo muy grande, chao.